Vamos a concluir el capítulo 3 de Efesios esta semana. Estamos en la semana 7, el amor que excede todo conocimiento. Vamos a empezar leyendo la lectura, como siempre lo hacemos. Empezaremos con, los versos están en la hojita que les he dado, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Okay? 14. Sí, parece. Ya lo de la hoja. Aquí también. Está en la hoja misma. Sí, aquí lo tengo. Ok, vamos a ver, 14. Lo estoy copiando, sí. 14. Que te lea el 14. Por favor, lee el Ok, 14. cómo no, muy bien. Bueno. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien No, basta, ¿eh? 15. Perdón. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En estos versículos Pablo concluye su oración que empezó en el capítulo 1. En todas las explicaciones y todas las enseñanzas que nos dio en los capítulos 1, 2 y 3, él concluye esto ya en el capítulo 3, concluyendo la oración que le dio a los efesios y expresando toda la alegría que sentía por la iglesia estando tan que estaba en ¿cómo se llama? En la ¿Quiere agua acá? ¿cómo ve lo que tiene? Es que siento algo que me tora. un poquito de agua. No te preocupes, son los nervios. No se preocupe. En sus hojitas de trabajo les he puesto algunas preguntas ahí. Ahí van a tener las lecturas ahí. Quien quiera leer las lecturas, cuando las llame, por favor, léanlas. ¿Okay? Vamos al versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Dobla usted sus rodillas cuando ora? No. A veces sí, a veces no. No puedo. Yo no puedo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando no se puede? ¿Solía doblarlas cuando podía? Claro, amén, gloria a Dios. Me falla. Se entiende que hay personas que no pueden doblar sus rodillas. Perdóname. Que se me vienen episodios de llanto y no Está bien, puedo. está bien. Perdóname, por favor. Tranquilo, no te preocupes. Ok. Yo lo detengo. El arrodillarse es una expresión de reverencia. ¿Ok? Pablo exhortó esta práctica como humilde reverencia ante Dios. Los judíos tenían y todavía tienen la costumbre de orar de pie. Algunos siempre oran de pie. ¿Ok? Pero Jesús mejoró esta forma de adoración ante Dios. Si alguien puede leer Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Alguien sabe cómo se dice familia en griego?
Jeremías. Va. Jeremías 10. Patria. That's my country. En griego, familia significa patria, que viene del otro griego que se dice pater, que significa Peter. padre. Icañis. Patria. I better check that. That's right. Gracias. ¿Eh? Paristo. Si alguien puede leer Jeremías 2:4. El 4 versículo. Jeremías 2:4. ¿Alguien lo tiene? No, Jeremías. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Todas las familias de la casa de Israel. ¿Ok? Esto me pareció bastante interesante, que la palabra familia en griego es patria. Y bueno, yo siempre tenía pensado aquí que el patria era la nación. Y resultó ser que patria es tu familia, donde tú naciste, del grupo de todas tus gentes. Porque quién sabe, dentro del país, yo creo que como las generaciones se van moviendo, llega un punto a que no sabes realmente quién es tu familia o no. Como van creciendo las generaciones y se van mudando a ciertas partes del país, ya no sabes, pero al final siguen siendo tu familia o tus descendientes. Así que me pareció interesante indicarles esto. Cada familia en Cristo es familia de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Porque eso es exactamente lo que busca el Señor Dios, nuestro Señor, una familia. Desde el tiempo de la creación hasta el tiempo actual es todo lo que va buscando, que todos seamos parte de la familia del Señor Padre, nuestro Dios. Y en todos estos, aproximadamente, se pueden calcular 5.000 años, vamos continuando haciendo este trabajo. Pero la familia también incluye personas que no quieren estar en la familia, los rebeldes, los que no quieren participar en nada de lo que hacemos, que a veces son nuestras propias parentescos, tienen nuestro propio parentesco, nuestra sangre, nuestros propios hijos, primos, hermanos, que queremos decirles con tanto anhelo de que vengan con nosotros a la familia del Señor, pero a veces no quieren escuchar. Pero como ya lo habíamos determinado, hay que simplemente poner la semilla y dejar que Dios haga su trabajo. Miguel, escribiste, ¿verdad?, que cada familia en Cristo, que no todas las familias son parte de la familia de Dios, sino aquellos que hemos aceptado a Jesús. Y dice en Romanos que hemos sido engendrados en el olivo, que nosotros éramos los olivos silvestres. La semana pasada hablábamos de que Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces, por esa razón en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora hemos sido hechos cercanos para formar parte del pueblo de Dios. Y entonces dice, escribiste, creías ahí, ¿no? Cada familia en Cristo es familia de Dios, tanto como en la tierra como en el cielo. En Cristo. Cada patria. Familia perfecta en que el Abba Padre nunca te abandonará. Los otros días, mientras estaba yo allá por Filadelfia, estuve leyendo unas estadísticas, y esta es una estadística bastante triste. 28% de los niños del mundo, ya casi un tercio, ¿ok? Un poquito más que un cuarto, ¿ok? No tienen ningún tipo de relación con su padre biológico. Y eso es bien triste, hermanos. Yo no puedo decir que tuve una relación perfecta con mi padre, pero a mí lo conozco, sé quién es. Gracias a Dios está vivo todavía, tengo una relación con él, decente, pero la tengo. Pero 28% no conocen o saben o tienen ningún tipo de relación con su padre biológico. Yo me pregunto, ¿qué impacto tiene eso en el mundo o en las personas que no pueden conocer a su padre biológico? No me quiero salir mucho de la tangente, pero no conocer a tu padre biológico tiene
tremendo impacto en ti, as a child, como un nene. ¿Okay? El no poder tener una relación con un padre. Es más difícil entonces tratar de hacerlo entender de que hay un padre soberano, un padre que siempre nos va a proteger, siempre va a estar ahí, cuando nunca ha podido tener eso. Entonces la palabra padre a veces les duele escuchar esa palabra, ¿no? No tuve padre. Dale. Yo conocí a mi papá gracias a la Guerra Civil de El Salvador, porque bueno, sabía que existía y que vivía en Boston, pero cuando me reclutaban a cada rato, entonces busqué de él, ¿no? Y pues gracias a Dios me ayudó, pero lo vine a conocer así ya grande, ¿no? Es bien triste porque uno crece con bastante, no rencor, sino que como resentimiento. Ansiedad. Pues, sí, el desarrollo de un niño no es igual. Exacto, no es igual. Uno crece con algo que le hace falta, con su niñez. Y lo más interesante es que hacemos la promesa cuando jóvenes de que lo que nos hizo nuestro padre no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos. Correcto. Pero ¿cuántos fallamos? Yo hice la misma promesa y dije, no, esto no le va a pasar a mis hijos, yo voy a estar ahí para ellos y todo eso, y al final, bueno, más o menos. Si no se tiene a Dios, si no tenemos a Cristo, si no tenemos ese fundamento, ese cimiento, ¿ok? Dentro de nosotros, el poder llevar esa comprensión de que nuestro Padre, Señor, Dios nos ama a nosotros incondicionalmente, no importa cosa que hagamos, podemos extender ese amor a nuestros hijos. Pero 28% es un número bien crítico. Bien crítico. Y es triste. Y quería compartir con ustedes eso. Eso va a ir empeorando. Hay un programa donde llevan las mujeres, no se lo han visto, en inglés. Y la mujer no sabe quién va a ser el papá. Entonces le hacen como 10... Es tonto, ¿verdad? Sí. Es exámenes para ver quién es el papá y ninguno es el papá. Imagínense, Exacto. es algo terrible. Y la gran mayoría que va a hacerse el examen dice, ese no es mi hijo porque realmente no quiero que me afecte aquí. La sociedad. Se preocupa más de esto que del amor que pueden sentir por esa persona, ese niño o niña que necesita. Pero el famoso mundo de los padres solteros, madre o padre soltero, es cada vez más grande. Pero bueno, déjenme mover, no quiero quedarme ahí. Es solamente algo para pensar, les quería compartir eso. ¿Okay? Porque es parte de lo que es familia. Familia, pues está bien determinado eso en la Biblia. Ok, verso 16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en hombre interior por su espíritu. En su lista de oración que acaba de hacer, ¿ok? ¿Cuántos en sus oraciones ustedes oran por otras personas que no sean usted o parte de su familia? Right here. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué deben incluir a otros en sus oraciones? Por amor a Dios. Ok. ¿Alguien más? Porque hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios. Muy bien. Bueno, hay varios factores, o sea, quizás todo eso, pero también amor a la persona, o sea. Es amor. Si yo Amor sé- al prójimo. Correcto, es amor al prójimo. Es exactamente. Correcto. Es la ordenanza de Jesús. Por esa es la razón que debe incluir a personas que completamente O extrañas. sea, yo voy a, si yo sé que alguien de acá tiene una necesidad y se me viene a la mente inmediatamente, yo pido al Señor porque yo sé que ustedes son parte de mi familia. Ujú. ¿Entendés? La patria. Exacto. Yo escribí aquí porque por amor tus necesidades son más importantes que las mías.
Eso es lo que escribí y lo quise compartir. Si yo tengo amor por cada uno de ustedes, las necesidades de ustedes son más importantes que las mías. ¿Okay? Lean Juan 13, 4 al 7 y 14. ¿Alguien puede leerlo? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y el 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Básicamente lo que Jesús está diciéndoles ahí a nosotros es: no podremos entenderlo ahora, o quizás le dijo a Pedro eso, que no lo va a entender, pero eso era exactamente lo que quería decir. Cuando oren por las otras personas, por que las necesidades de esa persona se cumplan antes que las tuyas. ¿Okay? Porque Jesús se bajó a lavarle los pies a la gente. Y no dejó su lugar. En el versículo 14 dijo: si yo, Señor y Maestro, y lavo los pies a ustedes, ustedes deben hacerse lo mismo unos a los otros. Miguel, yo siempre creí que era que el Señor está enseñando con eso también la humildad. Exacto, vamos a llegar ahí. Ahí vamos a llegar. ¿Okay? En Juan 15:9, que me encontré ahorita del programa pasado de la iglesia, que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miguel, si me permite, quería decir que en el versículo él está pidiendo también la fortaleza, ¿verdad? Al final dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, él está orando por los efesios, igual que como decías, dentro de la iglesia debemos orar unos por otros, para que el Señor nos fortalezca con las riquezas. O sea, que esa palabra que hablábamos van a pasar inquebrantables. Las riquezas de Dios son tan grandes que no las podemos asimilar. Exacto. Pero Él nos las puede dar cuando unos por otros nos apoyamos en la oración. Exacto, y ese es mi punto, que Pablo está orando por otros. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. ¿Con qué está Pablo? Encadenado. Está en la cárcel. Pero sin embargo está orando: oren por mí para que me liberen, o para que sea libre, o para que las cadenas se caigan como se les cayó a Pedro. Algo importante también es que hay que dar a conocer. Cuando tú tienes una necesidad, tienes que darla a conocer, porque de otra forma uno no sabe. Correcto. Y uno hay que ser, al Señor le gusta cuando uno es más directo, ¿me entiendes? Uno tiene más específico en las necesidades que hay. Me imagino yo que a Pablo le llegaban a decir: mira, a esta familia le pasa esto, mira, y él intercedía, ¿me entiendes? Orando por él. Y también hay que orar por los enemigos, porque a veces creemos que no tenemos enemigos, pero podemos nosotros ser considerados enemigos de otros. Sí. Y toca orar mucho para que el Señor ablande los corazones, porque la rabia, la ira puede ser grande y a veces no sabemos que está a nuestro alrededor. Sí, a veces, eso es los enemigos de gratis. Sí, El pastor una vez predicó y dijo esto, de que el enemigo más grande de una iglesia es el chisme, y es verdad. ¿Okay? Y ese es el gran, como le llamo yo, donde se mete a fastidiar el enemigo, ¿no? Y eso es lo que no debe existir, pero ese es el enemigo. En la película que vimos, ¿se acuerdas? Dijeron: no, tenemos que pelear el enemigo real. El enemigo no eres tú, no soy yo. Yo no soy tu enemigo. ¿Okay? Y si me estoy portando mal contigo, aún así no soy tu enemigo. ¿Okay? El enemigo no es el que se mete dentro de las cosas para poder fastidiar, para que esa cosa salga mal. Pero yo no soy tu enemigo.
Pero sí, ese era mi punto. Pablo estaba orando por los efesios mientras él estaba en la cárcel. No estaba pidiendo que oraran por su libertad, no estaba pidiendo que le pase lo mismo que le pasó a Pedro en Hechos, que las cadenas se cayeron. No estaba pidiendo que ellos continúen fortalecidos en su fe y en la iglesia. Porque acuérdense, los efesios estaban haciéndolo todo bastante bien. Si leemos los Gálatas, la carta de Gálatas es otro tipo de carta, es no, déjese de tonterías, porque han bajado su poder. Cuando formé la iglesia estuvo bien, y ahora que no estoy, ahora todo está cayendo aparte, les habla fuerte Pablo a los Gálatas, pero aún con amor, pero les habla fuerte. Es lo contrario aquí. Los efesios están demostrando todo este tipo de amor y ayudar al que necesita y todo eso. Remontémonos al pasado. Tenemos, por muchos años han estado la ley de Moisés y la ley de Israel, y en el área de los paganos en Asia Menor, ¿okay? Donde estaban todos nosotros que somos los gentiles, era mucha paganería, mucha adoración a diferentes dioses y todo eso. Viene la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es que se envisiona a este grupo que está saliendo de Efeso, de Filipi, y que Pablo ha estado sembrando por todas partes? ¿Cómo creen ustedes que el pueblo de ese entonces ve a ese grupo que está saliendo, que hacen cosas diferentes, que se hace completamente cosas diferentes, exactamente como Jesús las dijo, que era por gracia? La gracia ya está hecha, tú eres salvo ya, solamente ven y acepta a Jesús. Lo ven, se ve como una secta. Así es como se vio en esa época. Los vieron a ellos como una secta, inclusive los judíos también los vieron a ellos como una secta. Por eso la persecución, por eso es que trataban de eliminarlos, porque esto no puede ser. Se elimina, trataba de eliminar, o se le daba mala fama, o se le decía muchas cosas malas, o no hagas esto porque están realmente cortando cuerpo y bebiendo sangre. Eso no es mentira, estaban haciendo la Santa Cena, es una representación, no significaba que estaban haciendo ningún tipo de canibalismo. Pero se les veía como una secta, y se les veía como algo muy peligroso. Pero esto seguía floreciendo. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, en la parábola de Jesús acerca de cuando le preguntaron, bueno, ¿quién es mi vecino? Porque Jesús dice, tienes que amar a tu propio, a tu vecino. ¿Ok? ¿Quién es mi vecino? Entonces él salta y dice la parábola del buen samaritano. Y ahí le dice, había un hombre que lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, pasó un sacerdote, conmigo no es, pasó un ayudante del sacerdote, conmigo tampoco es, pero pasó el samaritano, aquel que era repudiado, odiado, separado, lo levantó. ¿Qué tuvo el samaritano que lo levantó? ¿Qué fue lo que sintió el samaritano que lo levantó? Compasión. Amor. Por alguien que no era de él, ni era de su grupo. Lo levantó, lo llevó al lugar donde se estaba quedando y le dio una moneda de plata al atendiente y le dijo, cuídalo, y si te falta más dinero, I'm good. Yo cuando regrese te voy a dar, tú ya me conoces. Eso es compasión infinita. Es una moneda de plata, en ese entonces era un montón de dinero. Entonces Jesús les vuelve y les pregunta, ok, ¿quién de los tres fue el vecino del Señor que se estaba muerto ahí? O casi muerto. Bueno, continúo. Si alguien puede darme, mencionemos ejemplos de las riquezas de la gloria de Dios. Vamos a leer primero el resto. Antes de creo que me salté, perdónenme. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados. ¿Qué es arraigado? ¿Será apegados? No. ¿Alguien más?
¿Cuál es la definición de arraigados? Que te aferras a- ¿Alguien? Imagina que se queda ahí, cosa para atrás. Arraigados es estar plenamente en el conocimiento. De raíz. Un ejemplo, a estas dos personas que recién acabo de contratar, que no sabían mucho el trabajo, se han arraigado en el trabajo, o sea que lo aprendieron en un instante y ahora están constantemente y saben exactamente lo que tienen que hacer. ¿Ok? Cimentados. Viene la palabra cemento, ¿eh? Como cementos. Enrocados, puestos firmes dentro de la tierra, bien adentro, bien cimentados. Algo que está bien cimentado no se cae. Plenamente en ustedes. Conocimiento. Conocimiento. Gracias. ¿Qué? Y esto es estar firmes, Es como apegado, ¿no? Viene siendo así. Apegado, muy apegado. arraigados, no. Arraigados, Arraigados. firmes y cimentados. ¿Ok? Es estar firme, estar plenamente en el conocimiento, bien entendidos en el conocimiento, muy firmes en el conocimiento. Cemento, vamos a preguntar a Oscar por qué pone cemento. Y él dice que cuando le pone varilla es más fuerte, así que Exacto, ¿por qué? porque El cemento las se adhiere, columnas se hace más fuerte, afirmadas. se amarra. Fundamental. Yo vengo del Perú, y en el Perú, en Lima, se tienen que construir específicamente unos códigos, porque si no construye de esa forma, un pequeño temblor o un pequeño sismo de 2 o 3 grados, algo como esto, uno de 4, lo tira para abajo, porque es de madera, entonces no va a soportar. Ujú. En Japón nos hacen unos tremendos edificios, pero están hechos de tal forma que los cimientos de abajo están hechos con resortes por debajo. Y están pegados, ¿eh? Y están durísimos, pero son resortes abajo para que no se caiga en un terremoto fuerte. Y esa es la inteligencia y la noción del ser humano de que pueda poder hacer algo así. Y es de la misma forma que tenemos que aplicar nuestro arraigamiento y nuestros cimientos en las cosas del Señor, en la fe, en el amor, en el conocimiento. Dios nos dio a cada uno de nosotros un cerebro, una forma, unos dotes, todas tus calidades. Vamos a estudiar la próxima semana. ¿Okay? Y nuestro cimiento es como tener una fe de roca, ¿verdad? Tener nuestros Cimientos muy fuertes. fundaciones, la fundación donde estás parado. Firme, Que no importa las tormentas que vengan, muy firme, no vas a caer. muy firme. Ok, ¿cómo habita Jesús en nuestros corazones? En el verso 17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en el amor. ¿Cómo es que habita Jesús en nuestros corazones? Bueno, en primer lugar tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar. Cuando Él entra, nosotros tenemos que fomentar la oración, leer la Escritura, venir a la iglesia, participar en... O sea, todo este tipo de actividades se tienen que hacer para que Él no vaya a ningún lado. Tiene que estar ahí con nosotros. Exacto. Amén. Yo le estaba diciendo a mis suegros en mi camino de regreso, les dije, cuando estoy acá en Florida, yo estoy generalmente de 3 a 4 días en la iglesia haciendo algo. ¿Okay? Mientras estuve allá, la única oportunidad que pude ir a la iglesia fue el domingo. ¿Okay? Y lo hice en una comparación. Si yo me estuviera, digamos, dando una ducha a cada 3 días o 4 días de la semana, entonces voy a necesitar tener esa ducha porque me voy a sentir limpio, voy a sentir que me saqué todo lo que tenía que sacar. Pero digamos espiritualmente me puedo tomar más que una ducha espiritual el domingo. Mientras cuando estoy acá lo tomo un día sí, un día no.
es lo que siento que tengo que hacer. Y colabora lo que hagas tú, que hay que estar constantemente haciendo estas cosas, practicando, estando aquí, haciendo algo que sea de Dios. Fuimos con una misión. Cuando salimos de acá, salimos mi esposa y mis suegros, y nos fuimos para allá. Y en el camino les dije, vamos para allá. Vamos a tener que empezar a evangelizar. Porque así nos reprochen, nos digan, la familia nos digan que somos fanáticos. Vamos a tener que tomar el riesgo y empezar a evangelizar. Tenemos que traer a la cuñada, al primo, al sobrino, y tenemos que traerlos. Lastimosamente allá en el norte los pensamientos son bastante diferentes. O los que vienen del norte saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Okay? Entonces, Millie me dijo, pero bueno, vamos a tener que hacerlo pero con mucha cautela. Le digo, okay, vamos a tener que hacerlo con cautela. ¿Okay? Pero al final logramos un poco. ¿Okay? Tengo un sobrino que es completamente ateo. ¿Okay? Ateo, 100%. ¿Okay? Y yo le dije, ¿tú sabes que toma más fe ser ateo que no ser ateo? Y me dice, ¿cómo es eso? Pues tú tienes que defender un montón lo que tú crees contra una gran masa de población que cree en algo superior a ellos. Tú crees en nada. Tú tienes que a capa y espada defender toda tu creencia, que es incorrecta para mí, pero requiere mucho más esfuerzo de tu parte. Si pusieras ese mismo esfuerzo en el otro lado, tu trabajo sería más fácil. Pero ahí te lo dejo ahí para que pienses. A ver si no tienes que hacer tanto trabajo por defender. Hablando acerca de la pregunta que haces acerca de cómo habita Jesús en nuestros corazones. Bueno, Jesús comienza a habitar en nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Luego dice, la semana pasada, el viernes, hablábamos acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo cristiano, dice Corintios 2, verso dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo nos revela las cosas que son de Dios. Entonces preguntábamos, si lo tenemos, el Espíritu Santo, tenemos a Jesús dentro de nosotros. Realmente lo que pasa es que muchas veces está apagado porque no vivimos una vida que agrada a Dios. No oramos, no leemos la Biblia, no hablamos de Jesús, no amamos a los demás. Entonces, aunque está Jesús dentro de nosotros, pero realmente no está brillando en nosotros porque está apagado. Pero realmente la persona que acepta a Jesús es sellado con el Espíritu Santo, símbolo de la presencia de Cristo, porque son la misma persona. Bueno, lo puse aquí. Alguien que pueda leer Hechos 2, 1 al 13. Y si alguien puede identificar exactamente qué día fue ese y cómo se le llama en una sola palabra. Y para 8, ¿cómo dice? Hechos 2. Hechos 2. Del 1 al 3. Del 1 al 13. Ok. ¿Lo tienen? Sí. ¿Quién lo tiene? Yo. Habla. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hasta ahí nomás, hermano, un ratito. Solo falta un renglón. Un ratito. Fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Los apóstoles estaban abiertamente aceptando de que eran discípulos de Jesús o estaban escondidos. Estaban escondidos. Estaban escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Tenían miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? A que los mataran. Ajá. Pero ellos se escondían después que el Señor murió, porque mientras ellos estuvieron con el Señor,
para arriba y para abajo, ellos no se escondían. No, pero fue hasta que Jesús fue Después que crucificado. Jesús fue crucificado Ujú. y muerto y resucitado, y estaban con el Padre Celestial. Pero aún así se escondían. Se escondían porque tenían miedo a Miedo que ser. lo fueran a matar, pero mientras Exacto. estuvieron con el Señor. Pero llegó el Espíritu la Santo Biblia no lo dice. en el Pentecostés. Eso es el pasaje que les he hecho leer es el Pentecostés. Y es el Espíritu Santo que cambió completamente a todos estos hombres. Sí, porque dice, según el Espíritu, les daba que hablasen. Les cambió. Salieron de ser tímidos y cobardes a ser valientes y no temerle a la muerte. Y hacer milagros también. La vida de ellos cambió por completo. Hablar en lenguas. Pedro completamente transformó de lo que era antes, al igual que todos los otros apóstoles. Pero bueno, quería empezar facilitarme en el verso 18, que es el que más me ha gustado en esta parte. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Miguel, solo para un paréntesis antes de que pasemos a otro lado, sería bueno que se aclare lo de hablaban en otras lenguas, que se entienda de que eran lenguas que los pueblos que estaban allí separadamente hablaban, ¿verdad? Entonces que no se entienda de que eran lenguas así como... Exactamente, o sea, eso hay que aclararlo porque... Sí. A veces si ustedes leen en el otro versículo, en el 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, que eran grupos específicos que hablaban su propia lengua y el Espíritu Santo les revelaba. Es como que usted esté hablando chino y yo pueda entender. Exacto. O sea, es un milagro de Dios. Es como diferentes idiomas. Claro. Entonces eso de que están hablando, haciendo esos ruidos, que yo nunca los pude hacer. Eso es, la iglesia dice que, o sea, la iglesia pentecostal, porque yo veo de la iglesia pentecostal, que es un idioma que solamente Dios lo entendía, lo que ellos están diciendo. Y mira que los pastores trataron de que yo hablara, pero yo no podía, porque para mí que yo estaba haciendo algo incorrecto, no podía, no lo acepté nunca. Está muy bien. Yo les voy a contar una anécdota. Mi hermana pequeña, ellas se crecieron visitaban a una iglesia, esto es de apóstoles y profetas, visitaban y entonces, y un día veía que la tía se ponía a hablar así cosas y después ella empezó a hacerle así. Después de un tiempo, las dos revelaron de que eso eran inventos, de que o sea, que ellas no sabían lo que estaban hablando. Entonces, eso es bien raro, pues, porque tú quieres hacer lo que la otra gente está haciendo cuando estás reunido. Es como dicen en inglés, peer pressure, ¿verdad? Entonces en estos grupos se da ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, bueno, ese es un tema que es bien pero me gusta tocarlo porque a mí me gusta aclarar un día debemos reunirnos y hablar de eso. Es una confusión muy grande. Es más, él tiene razón y lo digo por experiencia propia, porque yo algunas veces cuando he puesto los canales de todos donde dan evangelización y eso, y que hay unos pastores que después hablan, yo no lo entiendo y a mí me da miedo escucharlo. A mí no me da yo no sé lo que esto, dice. Pero no creo que debe. No, pero es que cada persona es diferente. Porque, y tú sabes eso de que los tocan, caen, patas arriba y esas cosas. Nuestro Señor no era así. No. Él no necesitaba hacer las cosas para darle salud a nadie. Dice, yo solamente cojo y oro y ahí está la salud corriendo. Nadie tiene que tocarme, ni el doctor me tiene que decir nada. Solamente me pongo en comunicación con mi Padre y eso es todo. Es la fe. Muy bien. Bueno, vamos a movernos porque aquí quiero darles un poquito una pequeña clase de matemáticas avanzada, ¿ok? Vamos a empezar con lo simple, ¿ok? Es un cubito, ¿no?
largo, ancho y profundidad. Nosotros vivimos en un área de 3 dimensiones. Todo lo que ven en tus ojos tiene 3 dimensiones. ¿Okay? Solamente algo que es, se le puede decir físico, no tiene 3 dimensiones. Y ¿ves esto de acá? Se llama sombra. Esto es de 2 dimensiones. Solamente tiene largo y ancho. Pero no lo puedes agarrar. ¿Te das cuenta, verdad? Ese es el único objeto que puedes observar tú que tiene 2 dimensiones. Las dimensiones, rapidito nomás de matemática, porque quiero llegar a un punto bien grande en esto, ¿ok? Las dimensiones que podemos nosotros controlar, podemos controlar qué tan largo, qué tan ancho es esta mesa y qué tan gruesa puede ser. Nosotros tenemos la capacidad de poder manipular esas distancias. Si yo les digo, y esto lo van a aprender, si algunos que saben matemáticas, ¿okay? La cuarta dimensión es derivada, que se dice que es tiempo. Es representada en t, en cálculos. ¿Okay? Tiempo no puede ser manipulado. El tiempo es constante. Son cosas constantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, con la ciencia podemos determinar que el tiempo es algo que no se puede manipular. Es constante. Pero si estás en una dimensión más alta, el tiempo no hay problema. Lo puedes cortar como si cortaras un pedazo de madera. Que en mi opinión, y esto es mi opinión solamente, donde viven las altas jerarquías, Dios y todo eso, tiempo no existe para Dios. Lo dice la palabra, un día es como mil años. ¿Okay? Y creo que en esa dimensión está el tiempo. Ahora, rapiditamente, ¿okay? ¿Cuál es la mínima distancia entre 2 puntos? ¿Alguien? Ese es básico en matemática. ¿Cuál es la mínima distancia entre 2 puntos? La mínima distancia. La línea recta. Eso lo aprendieron ustedes cuando estaban en matemática básica. Pero es como una canción que nos daban a los cuando niños. Como una canción te voy a explicar el amor de Dios. La distancia entre dos puntos, entre el punto A y B, es la línea recta. Pero cuando empiezas a ir a matemáticas más altas y empiezas a calcular esto, como t, la distancia entre 2 puntos es el punto mismo. Pero eso es cuando ya llegas a matemáticas más avanzadas. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar? El conocimiento que yo tengo en matemáticas, basado en el conocimiento de matemáticas que ustedes tienen. ¿Ok? No se compara en lo que queda tratando de decir Pablo aquí, que el conocimiento, la sabiduría, todo lo que sabe Dios en su conocimiento entero, y esto lo exploramos en las clases anteriores, es increíblemente grande, tan grande, que ni mi conocimiento, ni el conocimiento de ustedes puede sobrepasar aquel conocimiento. El de Dios, el del omnipotente, el del que todo lo sabe y todo lo puede. Por eso, si puede tratar de descifrar Pablo, porque Pablo lo experimentó, sabía qué tan grande es eso, pero lo único que pudo decir fue qué tan alto, qué tan grande, qué tan profundo, qué tan largo. Y no solamente eso, pero también en otros versículos, creo que en el mismo capítulo, en el capítulo 2, también hablaba del amplio conocimiento de la sabiduría de Dios. Y a eso quiero llegar otra vez, que nunca vamos a poder llegar a ese conocimiento, no importa qué tanta ciencia, qué tanta matemática, qué tanta filosofía, qué tanto podamos aprender y tratar de responder, nunca vamos a llegar a ese nivel.
Nunca. Así que se los digo a todos y a mis hermanos del internet, no lo intenten más, ya dejen de hacerlo, ya dejen de tratar de buscarle la respuesta a todas las cosas que quieren buscarle respuesta cuando van a llegar a un punto que no encuentran. ¿Y qué después? Van a quedarse con más preguntas y más en la duda. Acepten, sean humildes, sean mansos. La sabiduría de Dios es mucho más grande. Amén. Exacto. Y esta pregunta que voy a hacerles yo en el verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta pregunta va hacia ustedes porque esta no la he contestado yo, quiero que me la contesten ustedes. Si pueden, por favor, ¿qué entienden en esos versículos? Algo que dice, según el poder que actúa en nosotros. A ver, alguien que quiera dar una opinión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en ese versículo? Está en el versículo 20 al final. Según el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Ese es el que actúa. Según como usted ore. No, es el poder del Espíritu Santo. Pero como lo dijo el pastor Antonio hace unos minutos, a veces nos descuidamos del Espíritu. Tenemos una canción que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Ven en estos momentos, ven, ilumíname. Es el que actúa entre nosotros, el Espíritu Santo. Y Él es el poderoso. Es cuestión del grado de fe que tú tienes. Es así como yo lo veo. Según el poder que actúa en nosotros. Es bien extraño porque imagínate que la Biblia dice que si nosotros tuviéramos fe tan grande como un grano de mostaza, pero ¿qué tan grande es un grano de mostaza? Entonces eso que nosotros podríamos mover montañas, podríamos decirle vente al medio de la mar y se va a mover. Él lo pone como un ejemplo, ¿no? Pero imagínate que ni siquiera ahí llegamos, ni siquiera a ese tamaño. Exacto. O sea, es bien difícil entender esto, pero por lo menos podemos decir que tenemos fe. Exacto. Podemos decir que a lo menos estamos en el camino correcto. Creemos, ¿verdad? Creemos y eso es fe. Imagínate la gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Como lo dije anteriormente, viven confundidos, tratando de buscar la respuesta en otros lugares que no sea la palabra. Correcto. Pues esa gente que no tiene ni un granito de fe, esa es la que comete graves errores porque no se pone a pensar en los dolores que le causan a los demás, a los familiares. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros sí podemos decir que tenemos fe porque antes de actuar mal, pensamos. ¿Y en qué pensamos? En que lo que nos viene a nosotros es peor que lo que vamos a hacer. Pero este es el respeto al Señor, y el respeto al Señor es fe. Actuamos con más conciencia. Exacto. Pero el que no tiene fe, pues hace cualquier cosa, mata. Pero uno piensa en Dios primero. Yo creo que bueno, por lo menos ese es mi criterio y mi manera de proceder. El mejor ejemplo de esto eres tú mismo, que como tú, cuando no conocías a Dios en tu corazón, por tu conocimiento secular, tú podías, me decías, ¿verdad?, apagar la palabra de otra persona que te hablaban de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Corinto precisamente que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. O sea, como tú eres, con todo el conocimiento que tú tienes, ¿verdad?, secular, mientras tú no recibes el Espíritu Santo no podías entender la palabra de Dios. Pero una vez que tú recibes el Espíritu Santo hay un cambio tremendo en tu vida. Porque entonces el Espíritu Santo es el que te hace entender la Biblia. Pero antes tú la conocías, pero solamente era para contradecir a los otros. Pero una vez que tú recibes el Espíritu Santo, dices, wow, ahora veo, ahora entiendo, porque recibes la naturaleza espiritual que la da el Espíritu Santo. Con el espíritu de revelación y sabiduría.
Lo mismo que le pasó a Pablo. Exacto. Lo dijo el profesor. Exactamente. Ese era yo, amados hermanos y hermanas. Ese era yo el anterior, el secular. Personas como ustedes podían venir y los tirar al suelo con científicos. Sí, mi hermano. En la familia nuestra, bueno, con la familia mía, había un muchacho que él iba de vez en cuando a la iglesia donde yo estaba, donde yo era jovencita. Y habían dos personas que nosotros a los de España le decíamos los isleños. Y nosotros los isleños oraban y leían la Biblia y predicaban porque no había pastores. Entonces él iba a la iglesia de vez en cuando, pero a reírse. Dice, cuando yo me pare ahí hablo mejor que los isleños eso, porque esos isleños no saben. Entonces un día los isleños le dijeron, hoy te vamos a dar la oportunidad a ti, para que hables mejor que nosotros. Para ver que cuando se paró allí le entraron unos temblores y empezó a llorar y dijo, ¿qué va? Esto yo no lo puedo hablar ni como lo hablan los isleños ni como hablo yo. De estas cosas yo no puedo hablar. Y hubo que sacarlo porque temblaba. Y yo creo que eso fue el toque del Señor que le dijo, aquí tú no te vas a burlar de mí ni de mis hijos. Y empezó a llorar, que hubo que sacarlo, de verdad. Y eso me trae a un punto que he estado leyendo en la Biblia hoy día acerca del temor a Dios. Que quería decirle que ese era uno de los ejemplos de la riqueza de la gloria de Dios, es temerle a Dios. ¿Okay? El temerle a Dios es demostrar que tienes mansedumbre, que tienes humildad. Témele a Dios, porque cuando Dios se enoja y se enoja bien. Amén. La escritura está Sodoma y Gomorra, está el diluvio, están todas estas cosas. Pónganse de pies, hermanos, vamos a orar. Gracias por esta. Voy a pedirle